Muy buenas tardes, mi nombre es Dana Paola Delgado y formo parte del área académica de Universidad Aurora. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión. En esta ocasión nos honra la participación del doctor Claudio Renato Abel Sotelo Torres, destacado jurista con una sólida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, y maestro en estudios avanzados de derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha impartido cátedra en instituciones de América Latina y Europa y ha colaborado con organismos como la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Justicia de Perú. Además, es autor de diversas publicaciones académicas en temas de derecho constitucional, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es un privilegio contar con su presencia esta tarde. Les invito a escuchar con atención esta valiosa participación. Les damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Universidad Aurora por la gentil invitación y gracias también al equipo académico y administrativo que lleva a cabo este tipo de iniciativas. En el marco de esta gentil convocatoria, quiero presentarles un tema que me parece fundamental. Es esencialmente la introducción a un tema que me parece esencial, que es la protección supranacional, la protección esencialmente interamericana que se hace a los derechos humanos. Em, una de las cosas que de manera concurrente y de manera complementaria sucede cuando las instituciones o la normatividad nacional nos es insuficiente es la posibilidad de poder recurrir al sistema, a los sistemas internacionales o los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Pero a veces no comprendemos bien cuál es su funcionamiento, cuáles son, eh, y me parece que esta clase introductoria puede de alguna manera atender esos puntos, poder de alguna manera eh, dar cuenta de cómo está estructurado este sistema. Entonces, la clase de hoy tiene como propósito, desde una mirada histórica, describir un poco esos elementos eh, institucionales, esos elementos normativos. Hablar del sistema interamericano de derechos humanos es hablar, evidentemente, de un espacio, de unos componentes, de unas instituciones y de unas reglas que le dan razón de ser, que le dan dinamismo precisamente a esta iniciativa. Y es importante también en ese contexto hablar en la parte institucional del órgano de control más importante que tiene el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en un tercer momento, observaremos algunas puntualizaciones sobre lo que son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué son importantes para el cumplimiento, ¿no?, digamos, de las obligaciones en materia de derechos humanos en nuestro país y en nuestro sistema interamericano en general. Aquí hay que tomar en consideración que el cambio que se logra a través de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son cambios fundamentales. La reforma a la Constitución mexicana del 2011 en materia de derechos humanos fue claramente una consecuencia de decisiones adoptadas en casos como el Radilla Pacheco contra México, que fue decidido precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cambios estructurales en materia de normatividad, por ejemplo, para proteger a las mujeres y garantizar el derecho que tienen ellas de vivir una vida libre de violencia, las podemos encontrar, por ejemplo, en las sentencias de Campo Algodonero, que analiza un contexto particular, que es el contexto en Ciudad Juárez, y que a partir de allí podemos eh, atender o visibilizar las cuestiones estructurales de violencia contra las mujeres.
Y podemos pasar la tarde enunciando otros pronunciamientos como Fernández Ortega o Rosendo Cantú, que de alguna manera guardan relación eh, con este ámbito de protección. Lo que yo quiero presentarles es, primero, cuál es el origen de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a ese punto y por qué esas sentencias son tan importantes para la protección de derechos humanos? Lo primero que habría que decir es que la premisa de la que se parte es eh, que los estados no son islas alejadas de cualquier contexto o de cualquier realidad. Los estados, sus instituciones, no tienen una soberanía absoluta y limitada de hacer lo que mejor les parezca. Estos parámetros son parámetros de control, donde voluntariamente los propios estados, a través de sus órganos representativos, básicamente los congresos y sus poderes ejecutivos, han entendido que es mejor así. A partir de las experiencias traumáticas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se pone de alguna manera en evidencia que las atrocidades masivas tienen que ser contenidas, que de alguna manera eh, la capacidad destructiva del ser humano es muy compleja y sus efectos son muy nocivos. Eh, pero ni siquiera el origen del sistema interamericano lo encontramos en esta reflexión que es propia del siglo XX. Por el contrario, la encontramos muy temprano en el siglo XIX. En el año 1826, digamos, es un aporte del libertador Bolívar, se intenta convocar a los representantes diplomáticos de las jóvenes naciones que recientemente habían adquirido su independencia, predominantemente del dominio del Imperio Español, a una cita, ¿no? A una plataforma de coordinación en la ciudad de Panamá. En ese momento, Panamá se encontraba dentro de la soberanía de la Gran Colombia. La verdad es que la preocupación era más una preocupación geopolítica, ¿sí? Eh, Le preocupaba mucho a Bolívar que las potencias extranjeras intentaran llevar a cabo un proceso de reconquista, como pasó en el Pacífico Sur, la década de 1860, 1850, eh, específicamente con Chile y Perú. Eh, Recordemos que para ese entonces, por ejemplo, España todavía tenía el dominio sobre la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico. Entonces eran una suerte de puestos de avanzada que podían servir como una fuente de suministros si acaso algunos bergantines o otro tipo de navíos españoles quisieran llevar a cabo ese tránsito hacia la reconquista. Y le preocupaba también a nivel geopolítico, no solamente a Bolívar, sino también a los líderes, a los caudillos de esa época, el creciente poder que ya iba amasando Estados Unidos, ¿no? Que había empezado a mirar a las antiguas colonias británicas, también en el Caribe, y de alguna manera empezar también a dominar esas rutas comerciales que se articulaban desde esa zona. Entonces, esas preocupaciones eran unas preocupaciones, repito, principalmente geopolíticas. Y lo que tenía en mente Bolívar era establecer una suerte de modelo confederal, es decir, respetar la soberanía de cada uno de esos países, pero a la par, ir articulando iniciativas que fueran un poco más supranacionales. La idea era lo de la supranacionalidad. Eh,
El modelo era el que varios cientos de años antes habían utilizado las ciudades-estados griegas para poder contener el poderío mm, del imperio persa, ¿no? Eh, y por eso el nombre del Congreso, que era el de la anfictionía. Este, los liderazgos de ese entonces querían emular um, esta iniciativa de poder hacer frente a grandes imperios y unir filas para generar un espacio de defensa. Y entonces, para plasmar esta idea, para atender esta inquietud, se redacta un tratado llamado Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Y con ese documento se hace la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. Alguien podría decir, uy, no vi correctamente la convocatoria de la Universidad Aurora y de pronto me metí a una clase creyendo que era sobre sistema interamericano de derechos humanos y hemos empezado a hablar a lo mejor del análisis sobre la metodología geopolítica, que es también una de las líneas de esta maestría en política que con bastante empeño implementa la universidad. Pero no es así. eh, Esto es solo el contexto. Lo importante es lo siguiente. Este Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua incluye una cláusula clara en la que esencialmente se dice lo siguiente. Todo Estado que quiera pertenecer a esta unidad política debe abolir y extirpar la esclavitud. Hoy, ese requerimiento podría parecernos eh, un requerimiento lógico y sobre todo a los herederos de ese primer imperio mexicano que tuvo claridad sobre la necesidad de abolir la esclavitud. Pero en 1826, hablar con esa contundencia de abolición de esclavitud era una cosa completamente revolucionaria, un cambio de paradigma absoluto de lo que se había visto en ese momento. Y aquí lo que se tiene que resaltar es que el primer intento de integración interamericana entendió que el principal elemento de cohesión de las naciones era la protección de los derechos y específicamente la protección de la dignidad humana. El primer intento de integración interamericana entendió que lo importante era elevar a un lugar de importancia esa regla no negociable de acabar con la esclavitud. Y ese es seguramente un aporte novedosísimo porque no se encuentra con esa misma claridad y contundencia, por ejemplo, un esfuerzo europeo que sea digno tempranamente en esa época, que sea digno de mencionar, como sí se hizo en el ámbito interamericano. Lamentablemente ese esfuerzo no vio la luz. Eh, los liderazgos de caudillos suelen pues enfrascarse en revoluciones y contrarrevoluciones, y el esfuerzo se fue diluyendo. Ese tratado no entró en vigor, de hecho solo tuvo el apoyo de la Gran Colombia. Se intentó trasladar el lugar a un punto muy cercano a la Ciudad de México, que es la vía de Tacubaya, pero no hubo una convocatoria, no hubo un seguimiento a este esfuerzo, así que
este intento se apagó tempranamente sin mayores resultados. Luego, a nivel interamericano, se crea una suerte de unión, pero con la intención a fines del siglo XIX de promover de alguna manera información sobre tarifas comerciales, información, principalmente información aduanera, para facilitar el intercambio comercial y reactivar, ¿no? El intercambio que se había visto de alguna manera frustrado precisamente por los procesos emancipatorios. Y entonces, la Unión de Repúblicas Americanas se crea básicamente como una herramienta que compilaba información, reglamentos, estadísticas, repito y reitero, para facilitar el intercambio comercial. Y no es hasta el año 1948 cuando se crea ya eh, con toda esa intención deliberada la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que va a ser un intento sólido de interamericanismo, eh, con la intención de promover los procesos democráticos y la protección de derechos humanos, que van a ser los dos pilares esenciales de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y esa idea del panamericanismo, la idea de unidad, la vamos a encontrar aún en la actualidad en esa red vial, la carretera panamericana, que une la mayoría de pueblos desde Yukon, Canadá, hasta la Tierra del Fuego, ¿no? En la zona más sureña del continente, ¿no? Y que de alguna manera rinde, rinde homenaje a ese intento de integración interamericana, pero más allá de un intento meramente geopolítico, repito, un intento de integración con un propósito que era el de proteger al ser humano o colocar al ser humano como una pieza central, como una pieza fundamental. A partir eh, eh, de esta consolidación institucional que va a poner como marco esta Organización de Estados Americanos, se va a redactar un primer documento en el año 1948, que será la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Eh, que no va a ser un tratado en sí mismo, esto en la doctrina del derecho internacional se le llama soft law o derecho blando, eh, pero que va a ser un documento que a nivel moral va a tener importancia por señalar cuáles son las rutas maestras que se tienen que seguir para respetar el mínimo indispensable que toda persona merece y requiere, digamos, para proteger su integridad. Más allá del documento, se necesita también un órgano especializado que avance en esa línea temática, pero que tenga también una agenda de trabajo sólida. En ese sentido, en el año 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que va a atender sobre todo las preocupaciones en materia de derechos humanos, haciendo visitas a los países y requiriendo información a las cancillerías cuando no podían hacer dichas visitas. Con lo cual va a ser
una piedra en el zapato de aquellos regímenes eh, que han adoptado un camino autoritario, que se han ido por la senda del autoritarismo. El trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser tan importante que se va a necesitar reforzarlo. Y en 1967 se va a aprobar una enmienda a ese tratado que crea la Organización de Estados Americanos y se le va a dar un lugar preponderante con tareas, funciones, atribuciones importantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hasta ese entonces no había un documento que fuera propiamente un tratado vinculante, ¿no? Había una declaración, buenas intenciones, objetivos claros, pero no había propiamente un tratado. Y eso lo vamos a encontrar en el año 1969. En el marco de la segunda conferencia interamericana que se lleva a cabo en la ciudad de San José, en Costa Rica, se va a adoptar el texto de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que va a tener una particularidad, que es no solamente reconocer derechos, como ya lo había hecho la Declaración Americana, sino incluir obligaciones. Obligaciones para los estados, obligaciones de respeto, de garantía y de adecuación normativa, que ustedes, por ejemplo, las encuentran perfectamente en sintonía en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjense, el origen de ese cambio se da eh, varios años antes, en el año 1969, con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que van a ser claros en señalar aquello que los estados tienen que hacer para garantizar del modo más amplio las exigencias de la dignidad humana al mayor número posible de personas que se encuentran dentro de su territorio. Este tratado, bajo sus propias reglas, alcanza el número mínimo de ratificaciones en el año 1978. Y se va en ese momento a elegir a la primera conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a empezar su camino eh, jurisdiccional, emitiendo por ahí un primer pronunciamiento en el año 1981 respecto de Costa Rica, que no va a pasar a ser propiamente un caso, sino es simplemente una una incidencia procesal, eh, sin más, ¿no? Sin más. Y no es hasta el año 1989, con tres decisiones que se adoptan respecto de Honduras, eh, donde se van a emitir las primeras tres sentencias eh, en los mejores términos, uh, o que en estricto son sentencias, en dos de ellas encontrando, declarando la responsabilidad internacional de Honduras, y la tercera de ellas dando a entender que no había pues suficiencia probatoria para seguir en ese mismo sentido, ¿no? Y a partir de allí, la Corte Interamericana ha tenido un trabajo bastante, bastante relevante. Bien, ¿cómo funciona la Corte Interamericana y por qué es tan importante? Por qué sus pronunciamientos son tan relevantes? Que creo que es una cosa que les puede interesar mucho. En principio, señalar que la existencia de un tribunal interamericano en materia de derechos humanos no implica renunciar a las obligaciones
que cada una de las instituciones nacionales tiene que hacer. Me explico. Cuando se ratifica un tratado, tú como Estado te sometes a un conjunto de reglas, a una serie de disposiciones. Estas obligaciones generales que señalaba hace minutos, pero también de derechos determinados. Quienes tienen que garantizar en primer término esos derechos y quienes tienen que cumplir esas obligaciones son los propios estados. Cuando se habla del sistema interamericano de derechos humanos, no estamos hablando de algo ajeno. Estamos hablando de un sistema donde el principal componente son los propios estados, que tienen que armonizar sus instituciones y su legislación de acuerdo a lo que dicen esos tratados. De manera que la labor que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando una persona o un grupo de personas alega la vulneración a sus derechos, es una labor complementaria y coadyuvante. Es decir, que la jurisdicción interamericana solo va a actuar en ausencia, en defecto de lo que haga, o mejor dicho, deje de hacer el Estado. Cuando el Estado, a través de su ministerio público, a través de sus órganos ordinarios, regulares, toma conocimiento de la existencia de una violación a derechos humanos, lo que tiene que hacer es procesar, investigar, sancionar a los responsables y reparar a la víctima. El Estado, por cuenta propia. Y solo cuando el Estado no realiza, no lleva a cabo esas acciones y por el contrario genera un clima de impunidad, recién un caso o una situación puede ser materia de conocimiento para los órganos. Hay que hablar ahí, en general, de los órganos internacionales, porque podrá ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero podrán ser también los comités especializados de Naciones Unidas, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o de la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, o la Convención para la Protección de las Mujeres frente a la Violencia, el Comité de la CEDAW, por las siglas en inglés. Entonces, es indispensable que los estados, en primer término, armonicen su jurisdicción para atender este tipo de casos, suministrando recursos idóneos y efectivos. Recursos idóneos y efectivos que atiendan muy concretamente a la violación a derechos humanos de la que se trate. Si alguien sufre una violación a la libertad porque hay una detención ilegal o una detención arbitraria, seguramente el remedio que el Estado tendrá que poner a disposición de las personas será el amparo directo, llamado también el amparo de libertad, para de alguna manera corregir esa situación, para frenar cesar con esa privación ilegal o esa privación arbitraria de la libertad, ¿no? Si se trata de una situación donde hay una contaminación medioambiental, seguramente el remedio será distinto, ¿no? Será algo relacionado con el derecho de daños, responsabilidad administrativa en materia ambiental, o la comisión o la eventual comisión de un delito ambiental, ¿no? Que ya la legislación federal, la legislación de los estados tendrá pues que tipificar de manera anticipada y con los parámetros de legalidad que se requieren en ese tipo
en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Eso es importante porque a veces en declaraciones públicas, eh, abogadas o cualquier interlocutor, a menudo, cuando un juez, jueza, tribunal, no les da la razón, inmediatamente, además como un medio, como una herramienta retórica para apoyar su petición y la causa de su pedido, alegan que van a acudir inmediatamente a instancias internacionales. Y eso no es así, no es así de sencillo. El camino que se tiene que seguir es precisamente el del agotamiento de los recursos internos, además hacerlo de manera estratégica, ¿no? Hacerlo de manera estratégica. Ahora, esta es una regla mmm, absoluta que no se puede flexibilizar porque podría eso generarnos preocupación. No es una regla absoluta. Cuando en la legislación interna no se garantiza el debido proceso, cuando deliberadamente se impide que los lesionados o el lesionado no pueda efectuar ese reclamo por sí o a través de sus representantes, o cuando habiendo iniciado un proceso, este demora más de la cuenta, hay una delación indebida, una falta a la razonabilidad del plazo, eh, en esas situaciones, en esos escenarios, es posible saltar la regla del agotamiento de recursos internos y acudir directamente a los órganos internacionales de protección. Entonces, también el sistema interamericano se pone en esos casos, ¿no? Casos que luego son resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal compuesto por 7 jueces o juezas, cuya candidatura es presentada por alguno de los estados que ha ratificado efectivamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El requisito allí es que sean personas de la más alta calidad moral, eh, y que sean nacionales de alguno de los estados de la OEA, no necesariamente solo de los que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de cualquier estado de la OEA. Claro que la candidatura, repito, la presenta alguno de esos estados. No pueden haber dos jueces de la misma nacionalidad en el mismo periodo, y este periodo asciende a 6 años con una reelección por igual término que se permite también. Son 3 las funciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La contenciosa, que da cuenta precisamente de estos casos eh, que nosotros conocemos, ¿no? Radilla Pacheco, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, González y otras, Campo Algodonero, Masacre de las Mujeres de Atengo, y puedo seguir de alguna manera Castañeda Goodman, que es de los primeros casos resueltos respecto de México por parte de este tribunal, y la Reyes Alpizar, la lista puede extenderse. Esto es parte de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es básicamente valorar si existe o no, si hay mérito o no para declarar la violación a derechos humanos. No solamente es una sentencia declarativa, se fijan reparaciones además que son integrales, que atienden a un daño material, a un daño moral, pero también a medidas de rehabilitación, garantías de no repetición, otras medidas de satisfacción, que son algunas veces herramientas que permiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacerse cargo o atender situaciones estructurales, aprovechando el caso concreto para hacer cambios o ordenar un cambio legislativo, un cambio de un criterio judicial,
la construcción de una política pública, la implementación de institucionalidad necesaria para una determinada materia. Eh, entonces, la competencia contenciosa de la Corte tiene eh, esa particularidad que puede ser vista como como una ventaja, porque la idea del daño es un análisis que se hace más allá incluso de la esfera particular de la víctima, repito, para atender a cuestiones, para atender a situaciones de contexto. De la misma manera, cuando hay una situación de extrema gravedad y urgencia y donde haya riesgo de que se cometa un daño irreparable, la Corte Interamericana podrá adoptar medidas provisionales. ¿Sí? Y finalmente, hay una función, diría, bastante pedagógica por parte de la Corte, que en abstracto va a responder a consultas acerca de la interpretación de la Convención Americana o de la compatibilidad de alguna legislación nacional conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en ejercicio de esta facultad que es la facultad consultiva. Entonces, en este pequeño juego de ladrillos vamos a encontrar los tres temas fundamentales o las tres atribuciones fundamentales que va a tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger de manera amplia y de manera reforzada, bajo estas modalidades de trabajo, los derechos humanos que le pertenecen pues a todas las personas sujetas a la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. Estas sentencias, que luego son notificadas a los estados, tienen que ser cumplidas. No son simplemente un documento testimonial. Ya hemos dicho que hay unas reparaciones concretas. Bueno, esas reparaciones concretas tienen que ser cumplidas. Aquí de manera rápida mencionar, ya para culminar la sesión de hoy y dar pase a las preguntas que pueden haber surgido a lo largo de esta presentación, señalar que la vinculación al derecho internacional por parte de los estados atiende a reglas de buena fe, básicamente a reglas de buena fe. Con lo cual, se entiende que cuando un Estado ratifica un tratado y este tratado se encuentra en vigor, las obligaciones que emanan de dicho tratado tienen que ser cumplidas indefectiblemente por él. Incluso con una advertencia, que si el Estado decide, por decirlo de alguna manera, sacarle la vuelta o intentar sacarle la vuelta al tratado, hay una prohibición expresa de recurrir a su derecho nacional, hay una prohibición expresa de apelar al derecho nacional para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales. Es decir, luego de la suscripción de un tratado, mientras se encuentra en vigencia dicho tratado, los estados no podrían alegar, los estados no podrían decir que siempre no, que su soberanía impide honrar el compromiso que se adquirió frente a ese tratado. Entonces, por allí que pueda haber un gobierno pendenciero que quiera, digamos, mirar a otro lado y abstenerse de cumplir con ese compromiso. Aún en ese escenario, la responsabilidad internacional va a subsistir, porque la responsabilidad internacional no es responsabilidad de un gobierno, es la responsabilidad del Estado. Y mientras ese Estado exista, 200, 300, 400 años, la obligación internacional subsistirá también.
Eso es una cosa fundamental. ¿Sí? Y con estas reflexiones finales quiero reiterar mis palabras iniciales y agradecer una vez más la gentil invitación de la Universidad Aurora. Gracias. Cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Agradezco profundamente sus valiosas aportaciones sobre un tema tan relevante como lo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Le parece si abrimos un espacio para dudas o comentarios? Si alguien tiene alguna duda o un comentario, puede escribirlos en el chat o bien abrir su micrófono. Hay una duda en el chat, maestro, se la leo. Comenta Ille que le gustaría saber sobre el Estado de Derecho en Venezuela. Sí, gracias por la pregunta. Eh, Aquí la situación es muy particular, ¿no? Porque el Estado venezolano era parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, y ahí hay una disputa que ha pasado a lo político, porque hubo una denuncia al tratado, con lo cual los hechos que sucedan a partir de esa denuncia no pueden ser materia de análisis de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego hubo un desistimiento que fue presentado por este poder ejecutivo en el exilio, que fue el gobierno de Juan Guaidó, en el que se intentó de alguna manera decir que siempre no, que en realidad ese nuevo gobierno legítimo se desistía de esa denuncia. Entonces, sobre el futuro del sistema interamericano en Venezuela, existe por decirlo de alguna manera, esta disquisición, ¿no? Esta falta de claridad sobre si los órganos del sistema interamericano pueden de alguna manera, o específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden supervisar lo que pasa en dicho país. Todos los casos que han sido resueltos previamente, o incluso las situaciones vulneratorias de derechos humanos que que hayan sucedido hasta el día previo a esa declaración del gobierno del presidente Maduro, eh, serán habrá posibilidad todavía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siga supervisando las sentencias que ya emitió, siga resolviendo los casos que están en trámite o siga atendiendo las situaciones de violencia que se hayan generado hacia la víspera de esa denuncia. Ese sería el segundo comentario. Y el tercer comentario es que en cualquier caso, en cualquier caso, quien subsiste en su labor de supervisión es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el solo hecho de que Venezuela pertenece a la OEA, a ese club llamado Organización de Estados Americanos, cuya membresía exige ya no solo el respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino a la Declaración Americana de 1948, que por la práctica reiterada se ha convertido en una suerte de fuente de costumbre internacional. Y como regla de la costumbre internacional, que es la otra fuente relevante del derecho internacional, la Comisión Interamericana puede seguir haciendo una supervisión, como lo hace respecto de Nicaragua, como lo hace respecto de Cuba, incluso aunque Cuba tenga un estatus de suspensión de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces,
La fiscalización para las violaciones a derechos humanos y tal pasarán por una crisis porque el Ejecutivo venezolano no quiere acatar estas recomendaciones, pero la supervisión continúa, la denuncia permanente continúa. Y entonces esos antecedentes se siguen acumulando en el tiempo hasta mejores condiciones institucionales que reviertan la grave crisis en materia de derechos humanos que atraviesa dicho país. ¿Sí? La segunda pregunta que formula en el chat Yolanda Rivera tiene una respuesta similar al caso venezolano. Estados Unidos firmó en algún momento la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no ratificó ese tratado. Su Congreso no lo ratificó. La consecuencia es misma. Estados Unidos pertenece a la OEA, entonces la supervisión le corresponderá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como marco, ¿qué hemos dicho? No la convención, sino la declaración de 1948. Supervisión que de hecho se ha llevado a cabo. Hay casos para quienes están interesados en profundizar, por ejemplo, el caso de Andrea Morlock, donde la Comisión Interamericana le ordena a Estados Unidos no deportar a una migrante indocumentada que era portadora del VIH, porque esa deportación generaría una grave afectación a su derecho a la salud, su derecho a la vida, porque el país al que iba a ser deportada no tenía esa prestación de salud. Y eso, entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podía ser equiparable a un acto de tortura por el sufrimiento que se le iba a generar a la persona, a la víctima. Entonces, y lo ha hecho también en el caso de pena de muerte obligatoria, y lo sigue haciendo principalmente en temas migratorios, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el caso venezolano, que alguna vez fue parte de la Convención Americana y dejó de serlo, tomando en cuenta el caso de Estados Unidos, que nunca fue parte de la Convención Americana, y también el caso de Canadá, por ejemplo, más allá de esa supervisión que hace la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un marco normativo distinto, que es la Declaración del 48, siguen haciendo pues una supervisión bastante puntilluda, bastante exigente para lograr el cumplimiento de los estándares en materia de protección de derechos humanos. Eso. Muchas gracias, maestro. Por último, Elizabeth nos comenta que muchas gracias por la información. Y bueno, si no hay alguna otra duda más, muchas gracias nuevamente. Le cedo la palabra a mi compañera de marketing, quien nos dará información sobre nuestra materia, nuestra maestría en política y gobierno de Universidad Aurora. Muchas gracias, Ana, muchas gracias al maestro Sotelo. Pues muy puntual todo lo que podemos además llegar a expandir en cada una de las clases que tendríamos en la maestría. Y yo nada más pues quiero informarles que tenemos una promoción Josel que son 3,000 pesos mensuales y tenemos una promoción de 2,000 pesos y está completamente congelada. Entonces, esto es hasta el 6 de junio, es la promoción, y ustedes la pueden obtener a través del 449-112-9713. 449-112-9713. Gracias, Ana. Hay otra pregunta. Muchas gracias, maestro. Surgió una nueva pregunta. Nos pregunta Juan que cómo ejecutar el caso contencioso. Bien, gracias. Y hay que tomar nota también de la información valiosa de la maestría.
Una vez que se emite la sentencia, con todas estas reparaciones que se despliegan de manera pormenorizada, esta es notificada al Estado. ¿Cómo se ejecuta la sentencia? Básicamente a través de, en el caso mexicano, de Relaciones Exteriores, que notifica al Ejecutivo Nacional. Hay un órgano ahí en la Secretaría en la SEGOV, y ellos empiezan pues a activar los mecanismos particulares, ¿no? Si hay gobiernos estatales a los que les corresponde realizar alguna tarea, asignan también estas funciones. Si hay a nivel local municipios o algún otro organismo constitucionalmente autónomo que tenga a su cargo parte de esta implementación, se lleva a cabo eh, esa ejecución de la sentencia. Y luego es de ida y vuelta, ¿no? Porque esa información se recoge y luego se informa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí lo particular es que sentencia notificada, sentencia que pasa a una etapa de supervisión de cumplimiento, con lo cual el caso nunca se cierra hasta que cada uno de los mandatos se hayan cumplido efectivamente por el Estado. Y entonces, semestralmente, anualmente, en el plazo que la propia Corte Interamericana defina, se irán de alguna manera informando sobre los avances que se han hecho en la materia. Esa es fundamentalmente la dinámica que se sigue en estos casos. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Habría alguna otra duda más? Alexandra, Héctor, José, ¿alguna otra duda más? Bueno, maestro, pues si no hay alguna otra duda más, le agradezco nuevamente a mi compañera Ille por su valiosa participación y su información. También le agradezco, maestro, por su tiempo y su guía durante este tiempo. Le agradezco a las personas que el día de hoy nos acompañaron. Gracias por su atención y por brindarnos un momento de su tiempo. Por mi parte sería todo. Espero verlos muy pronto dentro de, bueno, siendo parte de la comunidad de Universidad Aurora. Gracias.